Estos filisteos eran descendientes de los gigantes de Gat, pero David y sus guerreros los mataron. Estudiamos juntos Primera de Crónicas, capítulo 20. Nuestra meta es ayudarte para que tú desarrolles el hábito de leer la Biblia. Si lo estás escuchando por primera vez, decirte que te quedes. Aquí estamos, somos una gran comunidad. Te ayudamos, te motivamos para que tú desarrolles este hábito. Por favor, quédate. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es la culminación de la historia de ayer, el conflicto con los amonitas. Sin embargo, Crónicas, aquí en este espacio, no nos cuenta la caída de David con Betsabé. No lo dice. Y en 2 de Samuel sí lo cuenta. Aquí debería estar esa parte de la historia. Sin embargo, los comentarios consideran que el autor de Crónicas sabía que esa historia era de dominio público. Era una tragedia que trajo mucho dolor y trajo mucho sufrimiento y no era necesario volver a agregarla. Y amigos, aquí la Biblia nos deja una grande lección. Nunca deberíamos encontrar placer en la caída de nuestro prójimo. No deberíamos estar llevando y contando estas historias y haciendo los chismes porque es el sufrimiento de personas. Si algo le sucedió, si algo pasó, lo mejor es dejar de comentarlo y que con el tiempo eso pase a segundo plano y se olvide. Pero, ¿qué pasó? Bueno, mira, se entiende que la historia de ayer, el conflicto con los amonitas, cuando David ganó ese combate, estaba cerca del invierno. Y entonces en el invierno no se sale a la guerra porque llueve, hace mucho frío y de hecho en varias partes de esa región bíblica pues hasta cae nieve. Entonces como que los ejércitos se replegaron, pasó el invierno y entonces en ese invierno sucedió algo interesante. David gozaba de bastante poder. Había derrotado bastantes ejércitos, todos los que se unieron con los amonitas, ¿te acuerdas? Todo eso quedó sujeto, quedó acabado, destruido. Y ese es el punto clave de esta parte de la vida de David. David pecó cuando todo le iba bien. David pecó en el ocio. David pecó en el descanso. David pecó cuando debería disfrutar de paz. Y es que, mis amigos, aquí está la grande lección que hay que tomar. En lo espiritual nunca hay descanso. Tú puedes salir de vacaciones, tú puedes tomar días de descanso, tú puedes tomar días de distracción, pero en lo espiritual no. Esa es una lucha que no tiene tregua. Ese es un combate que no tiene tregua. Claro, nosotros buscamos a Dios por amor, porque es nuestro Padre. Tenemos placer y gozo en buscarle, en estar con Él y orar y también contarle de nuestra vida. Pero también debemos entender que esto es un combate. Cuando tú bajas tus fuerzas espirituales, el enemigo es cuando te va a atacar. ¿Y por qué lo digo, amigos? Porque parece que a David le fue mejor espiritualmente cuando tuvo guerra, cuando fue perseguido, cuando tuvo combates. Si Dios nos permite la vida, lleguemos al libro de los Salmos cuando lo comentemos y te vas a dar cuenta cómo esos salmos nos dan tanta fuerza, tanto ánimo, tanta paz. Nos va a dejar ver ese temor, esos momentos tan difíciles de David. Bueno, en lo difícil David creció, pero en estos tiempos de paz y de tranquilidad David cayó. ¿Por qué? Porque también dejó a un lado su pacto con el Señor. ¿Qué pasó? Bueno, cuando reinició, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 1, cuando vino la primavera, Joab levanta el ejército nuevamente y va contra la tierra de los amonitas. Hizo varios ataques para acabar o dominar completamente esto. Y el punto final era la ciudad de Rabá. Esta ciudad la atacó y la destruyó. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Ese dato es lo que leíamos allá en Samuel, que David no fue. Y ahí fue donde estuvo la caída con Betsabé. ¿Por qué se pidió que fuera David? Porque era solamente llegar a dar el golpe final, nada, solamente para que la victoria se le atribuyera a David. Joab era un hombre leal y dijo, si yo la destruyo finalmente, el reconocimiento va a ser para mí. Entonces, aquí hay ese espacio, pero ya explicamos por qué se quedó David. Pero después de ese proceso,
Versículo 2, después de que él se levantó y fue la muerte de su niño y también la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, y todo eso, David se levantó. Y el versículo 2 nos dice, ¿qué hizo cuando se levantó? Dice que David fue a Rabá y quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y David descubrió que pesaba 34 kilos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? David realmente, después de la atrocidad de la caída que tuvo con Betsabé y las muertes que sucedieron, David se levantó. El profundo arrepentimiento, vergüenza, sí, pero se levantó. Y Dios le permitió tener estas victorias. Y amigos, esa es otra lección muy importante, porque cuántas veces en la vida nosotros, después de una gran caída, tardamos en levantarnos. Cuántas veces cuando nosotros fracasamos en algo, no quisiéramos ni salir. Nos da vergüenza, nos da pena, sentimos que todo el mundo nos ve, sentimos que todo el mundo nos juzga, pero eso está solamente en nuestra mente. La verdad de la vida es que a la mayoría de las personas ni les interesa nuestra vida. No somos más que un vago comentario en sus conversaciones diarias. No le des tanta importancia a la gente, a lo que dice la gente o deja de decir la gente, porque eso no te va a ayudar a levantarte. David solamente quería encontrar el perdón de Dios y que Dios lo levantara. Él decía, y lo vamos a leer, cómo sentía que sus huesos se secaban en ese profundo dolor por su pecado, pero Dios lo sanó y lo levantó. Y él salió al combate y se le puso una corona, la corona de sus enemigos. Levántate en el nombre del Señor. Cualquiera sea el fracaso, cualquiera sea la vergüenza, cualquiera sea el error que cometiste en el pasado, no necesitas etiquetarte con ese error, porque Dios te ha perdonado y Dios te ama. Dios te ama y si Él te ama, te ha limpiado. Y si te ha limpiado, te ha levantado para que vuelvas a tener una corona de victoria, como lo hizo David esta mañana. En las traducciones, y uno se preguntará, bueno, ¿por qué pesaba 34 kilos y el oro y las gemas? Las traducciones también permiten entender que realmente esa corona no estaba sobre el rey, sino sobre el dios pagano que ellos tenían, y entonces pues no estaba sobre el rey precisamente. El rey que ellos adoraban era Moloch, y entonces como que sí es más fácil, ¿no? Una estatua de Moloch la tenía. Sea como sea, David recogió esa corona, se la llevó y también se llevó un enorme botín de la ciudad. Recordemos que nada más para contratar a los ejércitos enemigos, esta ciudad se sacó ¿cuántas toneladas? ¿Te acuerdas? 34 toneladas creo de plata. Es decir, esta ciudad era muy rica y como decimos, bueno, y todavía el capítulo 3, para terminar la idea, dice que sus habitantes, los de la ciudad de Rabá, fueron obligados a trabajar forzadamente con sierras, picos y hachas de hierro, y así quedó la gente y David se regresó a Jerusalén. Terminemos la idea de esta ciudad. Solamente a la muerte del rey, su hijo recibió a los enviados de David, sus consejeros del rey dijeron, estos son espías, y mira cómo terminó la ciudad. Por el orgullo, por un mal consejo, por el egoísmo, cómo se destruyen grandes ciudades por no escuchar, por no tomar decisiones correctas. Qué terrible, la verdad que esto es una cosa terrible. David regresó. El capítulo del versículo 4 al versículo número 8 nos cuenta de tres grandes valientes que pelearon con filisteos y precisamente con gigantes. Lo que este capítulo nos deja claro o nos quiere decir es lo que hizo David, lo están haciendo ahora sus soldados. Lo que hizo David siendo un jovencito, ahora sus soldados fueron inspirados a hacer esas grandes hazañas. Y lo que también este capítulo nos está diciendo es, la seguridad de este reino ya no radica solamente en David. David ha inspirado, ha entrenado y ha ayudado a que otras personas puedan alcanzar este potencial. Recordemos eso, no debemos olvidarlo, y es algo que ya tenemos que tener bien aprendido. Muchos de los grandes valientes de David comenzaron con él allá, en el destierro, allá lejos, en las cuevas.
¿Y cómo eran? Hombres sin oficio, hombres endeudados, hombres sin propósito y hombres amargados de la vida. Pero ahora, con David, son hombres valientes, hombres que hicieron historia, hombres poderosos. Y por eso decimos que David, que representa a Cristo Jesús, hace lo mismo con nosotros, que nos toma endeudados, nos toma sin propósitos de vida, nos toma como personas amargadas de la vida también. Pero en sus manos, en las manos de Cristo Jesús, con propósitos, peleando batallas, esforzándonos en las batallas de la vida, podemos llegar a ser valientes guerreros en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay tres hombres del ejército de David, los puedes leer, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Todos ellos pelearon con gigantes, los sometieron. Y algo interesante es que eran de Gat. Algunos consideran que estos eran o hijos o hermanos de David, de Goliat, de Gat, que eran hermanos o parientes de ellos. Los derrotaron. Léelo con calma. Me parece que cada uno tiene sus características interesantes. David y sus guerreros los mataron a ellos. Mis amigos, creo que cuando nosotros vemos a nuestros amigos, vemos a nuestros compañeros, vemos a nuestros hijos y nos vemos a nosotros mismos cómo hemos ido creciendo, cómo hemos ido derrotando gigantes, nos da gozo saber que Dios ha estado con nosotros. Por favor, detente un momento hoy, detente un momento y recuerda lo que has hecho en el nombre del Señor Jesús. Recuerda cómo antes eras una mujer, eras un hombre de temores, de miedos, eras un hombre que no se atrevía a hacer algunas cosas, pero con la ayuda de Dios, ¿cuánto has crecido? Con la bendición de Dios, ¿cuántas cosas has hecho? ¿Cuánto has construido? ¿Y cuánto has inspirado a tus hijos, a tu familia a salir adelante? Por favor, es un momento de valorar, es un momento de detenerte y decir, gracias Señor, porque en tus manos he vencido gigantes, en tus manos he derrotado aquello que yo pensaba era imposible. Que el Señor te dé fuerza, que el Señor te dé fuerza hoy para seguir enfrentando los gigantes que todavía tienes pendientes. Señor Jesús, ayúdanos a nunca tener vacaciones en lo espiritual. Ayúdanos a siempre mantenernos conectados contigo, a entender que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando qué destruir, buscando qué acabar. Pero nosotros, si estamos en tus manos, nada puede arrebatarnos de allí. Tú eres el Todopoderoso que nos sostiene y nos da vida. Ayúdanos a vencer los gigantes que tenemos pendientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.